Muchas gracias al Diario Información por permitirnos participar en una jornada como esta y permitirnos contar nuestra experiencia que hemos vivido en primera persona, recientemente en Valencia, y años atrás también la experiencia que hemos vivido, como la que se ha comentado en la mesa que acaba de celebrarse. En primer lugar, me gustaría trasladar el mensaje que me ha pedido que os traslade Jordi Azorín, nuestro director, porque no ha podido asistir hoy, sus disculpas porque no ha podido estar presencialmente, porque tenía otra serie de compromisos, en concreto era un consejo de administración en el municipio de Torrent, que es uno de los afectados por la DANA, y me pide que traslade su más sincero agradecimiento hacia todos los ayuntamientos que han prestado su colaboración en estos momentos tan duros y tan difíciles que hemos vivido en Valencia. Para comenzar, me gustaría presentar un poco la empresa a la que represento para aquellos que puedan no conocerla. Hidraca es una empresa que es una empresa medioambiental que se encarga de gestionar el ciclo integral del agua en numerosos municipios. Agua potable, saneamiento y depuración en 80 municipios a lo largo de la Comunidad Valenciana, con presencia en las 3 provincias, Valencia, Castellón y Alicante. Formamos parte, además, de un grupo empresarial de mayor tamaño, que es el Grupo Agbar Veolia, que es un grupo que cuenta, además, con más de 50 años de experiencia y presta servicio en aproximadamente 1.100 municipios a lo largo de todo el territorio nacional. Y esta experiencia que comento nos ha permitido, con el paso de los años, darnos cuenta que no solo una excelencia en la operación y una excelencia en la prestación del servicio es suficiente, que es importante, por supuesto, sino que tenemos que llegar a esa excelencia a través de 2 pilares básicos, que son la sostenibilidad y la innovación. Y tanto es así que nuestra apuesta por la sostenibilidad, por alcanzar esa sostenibilidad a través de la innovación, nos llevó a crear una serie de centros tecnológicos que versaban especialmente en la temática del agua. De hecho, el primero de estos centros nace en la provincia de Alicante, en el municipio de Benidorm. Se inaugura en el año 2017 y es el primer centro tecnológico de digitalización del sector del agua. A partir de ese momento ya creamos una red. En estos momentos contamos con 11 centros a lo largo de todo el territorio nacional y 3 más en proyecto. Y sí que me gustaría mencionar el último que inauguramos, que es el de la ciudad de Valencia, que se encuentra ubicado en la Marina de Valencia, que, como sabéis, es el polo de innovación de la ciudad de Valencia. Estos centros nos sirven de palanca y de impulso para poder gestionar de una manera muy eficiente los servicios en nuestros municipios y versan en 3 pilares fundamentales. La gestión operativa, son centros operacionales, las soluciones digitales en materia de agua, como no podía ser de otra manera, y las soluciones para las ciudades, soluciones que nacen de las necesidades que nos trasladan nuestros ayuntamientos en la gestión diaria que hacemos con ellos. Y creo que es un claro ejemplo de los casos de éxito de la colaboración público-privada. Como también es un caso de éxito de la colaboración público-privada las experiencias que hemos tenido recientemente estando al lado de nuestros ayuntamientos en la gestión de situaciones de crisis como la que hemos vivido en Valencia. Yo vengo de Valencia, directamente estamos trabajando en muchos de los municipios afectados por la DANA. Hidracua, en concreto, gestiona el 40% de los municipios que se encuentran en la denominada zona cero, es decir, los más afectados por esta inundación. Me gustaría poder contaros vuestra experiencia, mi experiencia en este sentido y aprovechar este foro para trasladaros cómo hemos abordado esta situación. Para comenzar, algunas cifras, aunque el vídeo que inauguraba la sesión ya dice mucho, es que ha sido, por cierto, muy emotivo. Algunas cifras, como por ejemplo 78. 78 son los municipios que se han visto afectados por las inundaciones, 78 municipios. 845.000 habitantes que viven en estas ciudades. Son más que los que se encuentran en la ciudad de Valencia. 1.500 kilómetros de carreteras, 530 kilómetros cuadrados de superficie. Creo que estas cifras, junto con las imágenes, los vídeos, los reportajes, los testimonios que vemos y que escuchamos en todos los medios de comunicación, sinceramente, no son suficientes para de verdad sentir lo que ha pasado y lo que ha ocurrido en estos municipios. Hay que estar allí, estar a pie de calle, verlo, vivirlo, tener conversaciones con los ayuntamientos, con los alcaldes, con los técnicos municipales, con los vecinos, para saber de verdad las dimensiones de aquello. Es tremendo, tremendo. Cuando llega un día como el 29 de octubre, empiezan a llegarte imágenes y mensajes a las personas que estábamos afortunadamente fuera de esa zona afectada. Y tu primera reacción es de incredulidad. Yo creo que tu parte racional no te permite asimilar una situación así, pues y piensas, esto no puede estar ocurriendo, esto no es cierto, pero y tanto que lo es, muy cierto. Y tu primera reacción es una reacción humana, de preocupación. ¿Dónde está mi gente?
dónde tenemos a nuestro personal, dónde está la gente que le ha pillado en la calle. Se pasan unas horas de verdad de muchísima angustia hasta que consigues averiguar dónde se encuentran esas personas que tanto te preocupa. Personas que a lo mejor se han tenido que ver envueltos en una situación donde han tenido que tomar cobijo en el primer sitio que han podido. Polígonos industriales, han pasado la noche atrapados en instalaciones o incluso atrapados en vehículos con el agua ya al nivel de los asientos donde la Guardia Civil ha tenido que ir a rescatarlos. Una vez transcurren las horas y consigues averiguar dónde está toda esta gente, te sosiega por momentos un poco esa situación. Es cierto que hemos pasado momentos de mucha angustia, pero afortunadamente no hemos tenido que lamentar en nuestra plantilla daños personales entre ellos. A continuación ya entras en el modo profesional, ¿no? En el modo operacional. Tenemos que reponer los servicios. Estos municipios evidentemente se han quedado sin agua. Ha fallado el suministro eléctrico, han fallado las comunicaciones, las carreteras están cortadas, el suministro de agua no puede funcionar. Y entramos en ese modo profesional y queremos reponer el servicio a la mayor velocidad posible. Incluso tengo que mencionar que los propios compañeros que viven en los municipios directamente afectados priorizaron en esos momentos atender al servicio antes de atender a sus propias necesidades como personas por sus daños materiales que habían sufrido. Unos auténticos héroes, de verdad. En estos momentos activamos una serie de planes, nuestros planes de emergencia. En concreto, activamos el Centro de Resiliencia Operativa y la activación de equipos especializados. El Centro de Resiliencia Operativa no es otra cosa que un centro donde acopiamos material que nos puede permitir atender estas situaciones de desabastecimiento. Por ejemplo, grupos electrógenos de gran capacidad, laboratorios portátiles, material para reparar grandes conducciones, maquinaria. Entre los equipos especializados encontramos equipos especializados en telecontrol, electromecánicos, brigadas de mantenimiento, de reparación, incluso contratas de confianza que sabemos que pueden aportar maquinaria pesada y otros utensilios. Las situaciones que te encuentras para ir a dar el agua son muy diversas y ninguna fácil. En algunos casos, con alguna toma de emergencia, puedes conseguir hacer entrar agua a la red con cierta carencia de presión, pero por lo menos vas llenando las redes y puede ir llegando el agua hacia los vecinos afectados. Y en otras ocasiones te encuentras situaciones muy complejas, como las que nos encontramos con el caso del río Magro y del Barranco del Pollo, dos de los grandes protagonistas de esta riada. En estos casos, por ejemplo, en el río Magro nos encontramos con un cauce que originalmente tenía 18 metros de ancho, con una pasarela de un ancho de un vehículo, donde se encontraba anclada la tubería de transporte de agua potable, que había desaparecido. Nos encontramos un nuevo cauce totalmente diferente, con más de 40 metros de ancho y con un caudal muy copioso, cuando antes prácticamente iba seco. Y lo mismo nos encontramos con el Barranco del Pollo. La fuerza del agua había arrastrado las pasarelas donde se encontraban ancladas las tuberías. Tienes que reponer el servicio y, además, esas pasarelas y esos puentes. No es una actuación nada fácil. ¿Cómo conseguimos esto? Evidentemente, no lo conseguimos solos. Necesitamos el apoyo de muchas personas. Necesitamos los refuerzos. Las plantillas están dimensionadas para una gestión habitual, corriente. Esto no es ni corriente ni habitual y necesitamos ese apoyo. Y aquí sí que me gustaría detenerme un momento para agradecer enormemente la colaboración que hemos recibido desde otros territorios. Hemos recibido ayuda desde Comunidad Valenciana, cantidad de ayuda, desde Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, pero en concreto me gustaría agradecer en la provincia de Alicante la cantidad de ayuda y la generosidad con que los alcaldes y alcaldesas han respondido en estos momentos, una generosidad desinteresada y sincera para poder ayudarnos. Muchas gracias a Aguas de Alicante, a Benidorm, a Elche, Torrevieja, Orihuela, La Vila, Alfaz del Pi, Ibi, Onil, Castalla, Crevillente, Santa Pola, Guardamar, Almoradí, infinidad de municipios y disculpadme si me dejo alguno, pero es difícil guardar en la memoria tanta información en tan poco tiempo. Los medios que necesitamos disponer en estas ocasiones son medios de todo tipo, desde medios técnicos hasta medios operacionales, maquinaria. Hemos incrementado la plantilla en 100 personas en estas semanas en los municipios donde teníamos estas necesidades. Hemos aportado 22 camiones de limpieza de alcantarillado, 7 cubas de agua potable, 22 dispositivos móviles para almacenamiento de agua potable, grupos electrógenos de alta potencia, decenas y decenas de grupos de bombeo para extracción de lodos, un despliegue de medios de verdad inaudito.
Y esto no lo hacemos tampoco nosotros por nuestra cuenta, aislados y de manera independiente. Lo hacemos siempre de la mano de nuestros ayuntamientos. Hemos estado en todo momento y desde el primer día al lado de nuestros ayuntamientos, no solo para prestar el servicio, que era nuestra obligación, por supuesto, sino para poder prestarles ayuda en todo lo que hayan podido necesitar. Hemos atendido necesidades de diversa índole, de limpieza viaria, de extracción de lodos de garajes, de ayuda para barrer las calles. Cualquier necesidad que estuviera a nuestro alcance, hemos hecho todo lo posible para poder atenderla. Y dentro de todo este caos, este miedo, este drama que se ha vivido, de verdad que hay momentos para la emoción. Es muy emocionante escuchar cómo tus alcaldes y concejales te agradecen con sinceridad que hayamos estado allí, que hayamos estado a su lado desde el primer momento como pilar de apoyo para lo que hayan necesitado. Nos hemos coordinado con los ayuntamientos, con la policía, con la UME, con el Ejército, con los bomberos, con cantidad de administraciones, todo para conseguir y remar todos en la misma dirección. Es muy emocionante también cuando escuchas testimonios de vecinos que te cuentan, por ejemplo, permitidme que os cuente un caso concreto en uno de los municipios, los vecinos nos decían, el día posterior a la Dana, las primeras personas que vimos vestidas de uniforme fuisteis vosotros, ellos hablaban de uniforme. Les veías en la cara como dentro de todo el dolor que están pasando, un halo de esperanza, decir, vienen a ayudarnos, van a venir a reponer servicios, van a venir a intentar solucionar esta catástrofe. Es difícil abordar una situación así. Creo que la sensación de todos los alcaldes, la nuestra propia, cuando te encuentras con un caso así, es por dónde empezamos. Esto es tremendo. Y en este momento nos encontramos en un punto en el que estamos preparados para atender todas estas urgencias que no han cesado. No nos olvidemos, la presión mediática cada vez será menor, pero el trabajo no ha finalizado, queda mucho trabajo por hacer. Y en estos momentos estamos volcados en ese trabajo, compaginándolo ya con el diseño, el estudio, el planeamiento de todas las obras que son necesarias para poder intentar acercarnos a lo que era la normalidad. Una normalidad que va a tardar mucho tiempo en llegar y para lo que se necesita muchísima inversión, muchísima inversión. Cuanto antes llegue la inversión, antes podremos acometer todas estas obras que no solo van a permitir reponer los servicios, sino que también nos van a permitir proteger a la ciudadanía. Creo que tenemos todos muy claro que en estos momentos la amenaza más grande que sufre la humanidad es el cambio climático. Espero que esto nos sirva de aprendizaje para que las situaciones futuras que puedan venir estemos mucho más preparados y podamos abordarlas con mayor seguridad. Muchas gracias.